Vamos a tratar un poco la biografía de Ignacio de Antioquía. Como punto de partida, quiero leerles el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Siguiendo con este ejercicio de apologética y tras haber compartido con ustedes la biografía de Policarpo de Esmirna, hoy nos ocuparemos de Ignacio de Antioquía. Aquí dice el apóstol Juan en el capítulo 21, versículo 25, de muchas cosas de las que hizo Jesús y que los apóstoles no escribieron, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Los primeros padres de la Iglesia, cuando uno hace un estudio minucioso sobre ellos, ¿qué hicieron? Retomar el estilo, algunas cartas, algunas problemáticas que se presentaban en aquellas regiones en las que el cristianismo se propagó y seguir el ejemplo de los apóstoles, ya que ellos habían sido sucesores y habían sido sus discípulos. Ignacio de Antioquía se cree que nació en Siria en el año 35 antes de Jesucristo, o sea que estuvo a punto de ver morir a Jesús. Pero Ignacio de Antioquía sí tuvo relación con muchos de los apóstoles que fueron directamente seguidores de Jesucristo y que estuvieron a su lado, y murió en Roma el 6 de julio del año 108 después de Jesucristo. De Ignacio de Antioquía se dice que fue discípulo tanto del apóstol Pablo como del apóstol Juan. Recuerden que el ejercicio consiste en mirar dentro de los orígenes de la patrística, que para la mayoría nace a mediados del siglo I después de Jesucristo y termina en el siglo VIII, perdón que sea tan repetitivo en esto, después de que pasa todo el apogeo de los apóstoles. Lo interesante es tratar de analizar qué pasó con ese cristianismo, qué pasó con el legado que había dejado el Señor primero a los apóstoles y los apóstoles a sus discípulos, y esas enseñanzas se conservaron sanamente. En la historia, de hecho, se dice que fue el tercer papa. Después de Pedro, el segundo fue Evodio y el tercero San Ignacio, y que fue ordenado obispo por el apóstol Pablo. Para nosotros como cristianos, pues no consideramos que haya sido papa, pero sí fue obispo, porque ya la historia del papado es algo que la religión tradicional lo asimiló como tal. Bueno, para la época en la cual nace Ignacio de Antioquía, Antioquía era la ciudad más importante del Imperio Romano después de Roma y Alejandría. Y también les he dicho que las dos escuelas de teología más brillantes es la escuela de Antioquía, que queda en Siria, y la escuela de Alejandría, que queda en Egipto. La escuela de Antioquía es más literal, es más ligada a las enseñanzas rectas, si se puede llamar así, literales de la palabra,
y la escuela de Alejandría es una escuela mucho más alegórica. Bueno, muchos cristianos había en aquella región, en Antioquía, porque después de que se da la destrucción de Masada, en el año 70 después de Jesucristo, que eso había sido profetizado por el profeta Daniel, los cristianos sobrevivientes de aquel lugar se vieron obligados a huir y se cree que llegaron a la región de Antioquía. También la mayoría de fuentes históricas dicen que, al igual que Policarpo de Esmirna, Ignacio de Antioquía también fue martirizado. ¿Cuál es la obra de Ignacio de Antioquía? 7 cartas, esta parte es muy interesante, que redactó en el transcurso mientras era conducido desde Siria a Roma para ser ejecutado. Así lo declaró él, leo literalmente: para ser trigo de Dios, molido por los dientes de las fieras y convertido en pan puro de Cristo. Analizar la biografía de él es muy interesante, ese momento en el cual se da la orden de su pena de muerte, que tiene que partir de Siria hasta llegar a Roma. En todos los puertos, en todos los lugares donde él iba, la gente lo esperaba con mucho fervor. Se dice que hacía, gracias al Señor, sanidades, milagros, y que mientras lo maltrataban los soldados en el barco, mientras lo vituperaban, más escribía, y aún sabiendo que iba a ser martirizado, ese viaje para él no fue un viaje de dolor, de angustia, de tristeza, fue un viaje de alegría. En el barco escribía, tenía una intimidad con el Señor demasiado grande, y a los puertos donde llegaba la gente le esperaba, porque sabían primero que llegaba con un mensaje sobre la palabra del Señor, pero también que gracias al Señor Dios le iba a utilizar para señales, prodigios, milagros. Él luchó específicamente contra 2 herejías de la época. La primera era la herejía de los judíos. Recuerden ustedes que los judíos rechazaban la divinidad de Jesús. Estamos hablando de los judíos ortodoxos o los judíos no mesiánicos. Y la segunda fue contra los docetistas, que fue una herejía que se levantó en aquella época. Estos docetistas lo que hacían era que rechazaban la divinidad de Jesús. Los docetistas es una creencia que surge en el cristianismo primitivo, y es más o menos lo siguiente: el cuerpo natural de Jesús era solo aparente y no real, lo que recalca por tanto la divinidad de Cristo y niega cualquier sufrimiento físico por su parte. O sea, ellos creían que ese sufrimiento de Jesús en la cruz, eso no había sido real, y esto es una herejía demasiado grande, porque nosotros sabemos que si Cristo no muere en una cruz, pues vana sería nuestra existencia, porque con el pecado de Adán y Eva quedamos desligados totalmente del Padre. Entonces era necesario la intervención, un mediador entre Dios y los hombres, para podernos redimir, para entrar en esa intimidad nuevamente con el Padre. Bueno, parte de esta doctrina predominó especialmente entre los gnósticos del siglo II, pero que era también quizá un problema
Miren esta parte encontrado en la segunda carta de Juan, capítulo 2, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Los gnósticos en parte también profesaban esta herejía. O sea, ellos lo que decían era que ese Jesús que murió en la cruz era como una especie de ilusión, no podía haber sido real. De ser así, entonces Mateo capítulo 27, versículo 35 nos estaría mintiendo cuando dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. O sea que esto tuvo que haber sido un invento de Mateo. Y ahí hay cosas que históricamente uno podría analizar con lupa. Por ejemplo, Mateo habla de la crucifixión. Y recuerden ustedes que los judíos no crucificaban. Eso lo hacía era Roma, porque si uno lee Gálatas 3:13, para los judíos la crucifixión o la cruz era una señal de maldición. El primer elemento romano, la crucifixión. Luego dice: repartieron entre sí sus vestidos. Otro elemento romano. Nosotros sabemos que en la historia de Roma, cuando las personas eran sentenciadas a muerte, los soldados, los que cumplían esa función de llevar a la persona hasta el lugar de la muerte y luego ser ejecutado, las pertenencias de la persona lo que hacían era que se las rifaban entre sí, porque esto era una costumbre dentro de la historia romana. O sea que Mateo ahí nos estaría mintiendo. Pero lo interesante es que no solamente nos muestra lo que le pasó a Jesús en la cruz, sino que podemos identificar elementos que son romanos y que no son judíos. Esa parte es muy interesante. Bueno, si esto era cierto, entonces Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, también nos estaría mintiendo sobre la divinidad de Jesús, la humanidad y la divinidad de Jesús. Filipenses 2, 6 al 8 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros sabemos que aquí se cumplen teológicamente dos cosas. Cuando él dice en el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, en teología ahí se da lo que se llama la pleroma. La pleroma es la plenitud. Cristo es uno con el Padre. Cristo es Dios hecho hombre. Y en el versículo 7, cuando dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ahí habla de la kenosis. La kenosis es el vaciamiento, es el Dios que se vacía de sí, que desciende a la tierra y que toma la condición de hombre. Bueno, también Ignacio de Antioquía habló de los 3 niveles de la iglesia. Al parecer era como que un problema de liderazgo que se estaban dando en aquella época. Entonces él, según el Nuevo Testamento, él decía que la iglesia tenía que tener la siguiente jerarquía: el episcopado.
Sabemos nosotros que los episcopos eran como los ecónomos, los supervisores de la iglesia, el presbiteriado, el sacerdocio, a los ancianos. Históricamente las iglesias no tenían un solo líder, sino que se hablaba de ancianos en las iglesias. Para nosotros vendrían a ser pastores, y luego los diáconos, que eran los que amablemente servían dentro de la congregación. Ahora la pregunta es, ¿qué se conservan de sus escritos? ¿Qué se conserva de él? Se habla de una carta a los Efesios, de una carta a las iglesias de Magnesia, de una carta a los cristianos de Roma, de una carta a los cristianos de Filadelfia, y también se habla de la carta a Policarpo. Él fue ejecutado por el emperador Trajano en el siglo II después de Jesucristo. También se dice que predicó durante su travesía al martirio. Esta parte es muy interesante, y que fue ejecutado en el anfiteatro Flaviano, lo que yo les había dicho yo. O sea, él va al martirio, y en ese trayecto, en vez de lamentarse, es un hombre que está escribiendo en el barco, a pesar de que los soldados se están burlando de él, a pesar de que lo están maltratando. Y cuando llega a los puertos, aunque sabe que va a morir, pues no está pensando en la muerte, sino que está tratando de ser fiel hasta el último momento en el que va a ser ejecutado. Yo quiero terminar con Romanos capítulo 8, versículo 36, que muestra el final de los apóstoles y de la mayoría de seguidores de los apóstoles y de cristianos de ese siglo primero, segundo y tercero después de Jesucristo. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto se cumplió literalmente en la vida de todos los apóstoles de Jesucristo y en la vida de la mayoría de los seguidores de los apóstoles y de sus discípulos. Cuando dice el apóstol Pablo, como está escrito, por causa de ti, o sea, por causa del Señor, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, como la persona que el día en el cual tiene que sacrificar animales, entonces lo que hace es empezar a contar para que el matarife empiece a degollar. Pero el mensaje termina de una manera muy bonita, porque Pablo dice: nadie nos podrá separar. Y él habla aquí de jerarquías espirituales, habla de ángeles, principados, potestades. Y eso en el mundo espiritual sabemos nosotros que está ligado a fuerzas demoníacas que reinan en los aires del planeta Tierra. Que sea este un legado a través de uno de los sucesores de los apóstoles, Ignacio de Antioquía, para decirle al Señor: aquí estamos firmes, y mientras estemos en este trayecto, en este barco de la vida, que no sabemos dónde va a terminar,
pero estamos convencidos que tendrá un fin fructífero, feliz, gozoso, independientemente de cómo nos toque morir y en qué momento nos toque partir a la presencia del Señor. Que Dios nos ayude a tener esa fe, esa fortaleza, esa convicción de que nuestra vida en este mundo es algo pasajero y que hay una recompensa mucho más grande en ese mundo celestial. El Señor les bendiga. Muchas gracias.